Bueno, ahora vamos a realizar lo que es la flor más pequeña. Vamos a realizar un arito mágico y dentro del arito vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Bueno, una vez que realice mis 8 puntos bajos, voy a cerrar mi aro. Lo cerramos un poco fuerte, así. Y vamos a cerrar en la primera cadena que realizamos con punto deslizado. Así. Bueno, pues una vez que tenemos realizado los 8 puntos, vamos a realizar una segunda vuelta con los puros 8 puntos. Dos, 3, 4 y vamos a ir girando para que vaya tomando la forma lo que es la base de nuestra flor. Bueno, así vamos a trabajar los 8 puntos y vamos a cerrar en este con punto deslizado. Terminamos y cerramos en este primero donde lo iniciamos con un punto deslizado. Y pues si ven, y aquí ya quedó formada lo que es la base para nuestra flor. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a realizar, en esta vuelta vamos a realizar aumentos. En cada punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos en cada punto, así. 1 y 2. Y estos 8 puntos los vamos a trabajar en aumentos y en total vamos a tener 16 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar los puntos dobles, los 16 puntos. Vamos a subir una cadenita y aquí mismo vamos a realizar el punto. Y esta vuelta la vamos a trabajar solo los 16 puntos alrededor. Así solo los 16 puntos y en total de las vueltas vamos a realizar 3 vueltas. Bueno, voy a terminar mis 3 vueltas contando esta. Esta sería la primera y me falta realizar 2 vueltas más. En total son 3 vueltas de los 16 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 3 vueltas. 1, 2, 3 de 16 puntos. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar nuestra cadenita y en el mismo punto realizamos nuestro punto. Ahora vamos a realizar aquí un punto y un aumento. Entonces aquí tenemos nuestro primer punto. Vamos a pasar en el siguiente con nuestro aumento.
así. Siguiente punto, solo uno. En el siguiente, el aumento. Así. Y de esta forma vamos a ir trabajando todo lo que es nuestra base con un aumento y un punto de base. Un aumento, un punto y un aumento. Así. Y en total vamos a terminar con 24 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar nuestra vuelta de un punto y un aumento. Vamos a unir con un punto deslizado y así nos va quedando nuestra flor más pequeña. Ahora aquí vamos a realizar nuestro punto de inicio y el punto bajo, y esta vuelta la vamos a trabajar solo los 24 puntos. No vamos a realizar ningún aumento, solo los 24 puntos los vamos a realizar alrededor de nuestra base de la flor. Así. Bueno, y en total de las vueltas vamos a realizar 4 vueltas más contando esta del inicio. Voy a terminar mis 4 vueltas en total y regreso ya para mostrarles, para pasar a realizar los pétalos de nuestra flor. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 4 vueltas. Esta es la de los aumentos. 1, 2, 3, 4 vueltas. Ahora para cerrar vamos a girar. Y aquí donde tenemos el primer punto, aquí es donde voy a pasar el hilo para cerrar esta vuelta, y lo pasamos con punto deslizado, así, porque vamos a trabajar los pétalos de esta manera. Voy a realizar una cadenita y en este siguiente punto voy a realizar un medio punto alto. Ahí mismo voy a realizar un punto alto. Así. En el siguiente punto voy a realizar punto alto doble. Va a ser un aumento, que vamos a realizar 2 puntos en el mismo punto. Así. Al principio inicié con una cadenita, pasé medio punto alto, un punto alto, y en el siguiente punto, punto alto doble, que es un aumento. Ahora aquí vamos a realizar una cadenita y vamos a formar el punto picot. Así. Nuevamente al siguiente punto vamos a realizar el aumento de puntos altos dobles. 1 y 2. Así. En el siguiente punto, el punto alto, el medio punto alto en el mismo lugar, una cadenita y en el siguiente punto deslizado. Así. Y de esta manera ya nos va quedando nuestro pétalo de nuestra flor. Ahora vamos a continuar.
Para el siguiente pétalo voy a realizar una cadenita en el siguiente punto, medio punto alto. Ahí mismo voy a realizar el punto alto. En el siguiente punto, el punto alto doble, que es un aumento. Tenemos uno. Ahí mismo voy a realizar el segundo punto alto doble. Así. Ahora subimos una cadenita y aquí mismo voy a realizar el punto picot. Así. En el siguiente punto, el punto alto doble, que es el aumento. En el siguiente punto, un punto alto. Ahí mismo el medio punto alto. Una cadenita. Y pasamos al siguiente punto y lo pasamos con punto deslizado. Y de esta forma ya tenemos formado nuestro segundo pétalo. Así. Bueno, y en total de los pétalos vamos a realizar 6 pétalos, no, perdón, 5 pétalos vamos a tener. Porque nuestra flor pequeña tiene 5 pétalos. Bueno, voy a terminar mis 5 pétalos y regreso para mostrarles ya cómo me quedó y vamos a pasar a realizar lo que es el sépalo de nuestra flor y la hoja. Bueno, aquí ya voy a terminar de cerrar mi último pétalo, pero aquí les quiero hacer una aclaración. Aquí como nos faltaba un pétalo para completar un punto para completar nuestro pétalo, entonces donde terminé el punto, en los dos últimos puntos, el punto alto y medio punto alto, ahí mismo pasé el punto deslizado, aquí en el mismo punto, ahí mismo lo inicié el punto deslizado y ahí mismo comencé la cadenita y ya así completamos ya los puntos que son los para formar nuestro pétalo aquí. Solo nada más en este último pétalo para que les queden bien los 5 pétalos, para que no vayan a pensar que les falta un punto. No, lo cierran aquí mismo donde cerramos el punto alto y el medio punto alto, ahí pasan el punto deslizado y así ya formamos el pétalo de este lado. Bueno, ahora voy a cerrar el pétalo, el último pétalo aquí donde inicié el primero y vamos a pasarlo con un punto deslizado voy a jalarlo y vamos a ajustar bien el hilo. Vamos a realizar una cadenita y cortamos porque aquí ya terminamos nuestros pétalos de nuestra flor pequeña. Ahora aquí vamos a perder nuestro hilo, lo vamos a perder aquí de este lado para que no se note la terminación. Así. Y bueno, pues ya de esta manera terminamos
la segunda flor, la segunda capa. Bueno, les comentaba que esta flor la voy a realizar diferente a la primera que realicé, que es esta. Bueno, esta la voy a dejar así y esta la voy a poner aquí en el centro, así, de la flor. Así, para que vaya un poco más rellena de capas, de pétalos, así. Ya ustedes, si la quieren realizar de esta manera, al igual que esta pequeña, pues la pueden realizar así, las pueden dejar así, ya nada más. Ahorita vamos a prepararle su sépalo y su hoja, se los vamos a realizar. Pero sí les quería hacer esta aclaración de que si ustedes la quieren realizar así de esta manera también se ve bonita, pero esta la quiero un poquito más rellena de los pétalos, así. Bueno, ahora vamos a realizarle lo que es el sépalo y también vamos a realizar la hoja y los pistilos. Yo a esta le puse pistilos blancos, pero a esta le quiero poner unos pistilos rojos para que se distinga un poquito más. Bueno, continuamos. Bueno, para realizar el sépalo vamos a realizar un arito mágico y voy a subir dos cadenitas. No cuenta como punto alto. Y dentro del aro voy a realizar 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Cerramos nuestro aro y se acuerdan que subimos dos cadenitas. Bueno, voy a cerrarlo en el punto alto. Aquí vamos a pasarlo con un punto deslizado, giramos el tejido y ya nos queda como un botón. Ahora vamos a subir nuevamente los dos puntos de cadenitas que no cuentan como punto alto. Ahora en cada punto vamos a realizar un aumento. Tengo mi primer punto alto, el segundo, y aquí ya realicé mi primer aumento. En el siguiente, un punto alto, ahí mismo otro punto alto. Y aquí llevo mi segundo punto alto de aumento. Bueno, así vamos a realizar los 8 puntos altos y vamos a tener 16 puntos altos en total. Bueno, una vez realizado mis aumentos de puntos altos, vamos a cerrar aquí en el punto alto. Estas son las dos cadenitas que subimos. Bueno, en el punto alto vamos a cerrar así. Ahora vamos a realizar cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Vamos a dejar el primer punto en el segundo. Vamos a realizar punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo.
siguiente punto medio, punto alto, y en los dos puntos vamos a realizar punto alto, 1 y 2, así. Ahora vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a realizar punto deslizado. Ahora aquí voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos el primero en el segundo, punto deslizado. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. En los dos puntos que quedan vamos a realizar punto alto. 1 y 2. Así. Bueno, aquí ya terminé mi segundo pico y en aquí dejamos un punto de separación. Bueno, aquí vamos a dejar dos puntos, 1, 2, y en el tercero vamos a realizar punto deslizado. En uno vamos a dejar un punto, en otro 2, y así para que nos alcancen y podamos formar 6 picos. Subimos 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos el primero en el segundo, punto deslizado, siguiente punto bajo, en el siguiente medio punto alto y en el siguiente punto alto y punto alto. Ahora en este nos toca dejar solo un punto de separación y pasamos con punto deslizado, así. Y así vamos a trabajar y vamos a tener 6 picos en total. Bueno, los voy a terminar y pasamos con el siguiente paso. Bueno, aquí ya voy a terminar de cerrar los picos, y aquí voy a dejar 1, 2, y aquí en el siguiente paso con punto deslizado. Voy a jalar un poquito de hilo, giramos, y aquí en el primer punto donde iniciamos el primer sépalo, punto, aquí voy a pasarlo con punto deslizado para que cierre de esta manera de este lado. Vamos a cortar y jalamos, y pues como ven aquí ya tenemos formado nuestro sépalo, así. Bueno, ahora vamos a realizar la hoja. Bueno, vamos a realizar este tipo de hojas, así un poco redonda. Y pues si ustedes la van a hacer así como de una sola flor, yo le puse una hoja a la flor, solo una por flor. Pero como esta también la pueden realizar en macetitas, entonces si la van a realizar en maceta, pues ya las flores se las pueden poner así solas. Ya en otros videos anteriores les he enseñado cómo ponerle el tallo, o si ustedes tienen el alambre más grueso, se lo pueden poner y así le pueden dejar un tallo largo, y a ese se lo pueden poner alrededor de la maceta, solo las hojas, y las flores ya van por encima en el centro de la maceta. Pero yo las estoy realizando así por flor, y por flor les estoy poniendo una sola hoja. Bueno, vamos a realizar la hoja y vamos a iniciar con cadenas nuestro punto de inicio y vamos a realizar 13 cadenitas. Llevamos 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, vamos a dejar la primera. En la segunda vamos a realizar punto bajo. Y así vamos a ir realizando por todas las cadenitas un punto bajo. Vamos a realizar 11 puntos bajos. Bueno, hasta aquí realicé 11 puntos bajos. Ahora aquí en el último punto, que sería el 12, vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Esto es para que gire nuestra hoja. Ahora vamos a pasar aquí lo que es el primer punto y realizamos el punto bajo. Y a partir de aquí vamos a realizar los 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 puntos. Así. Ahora vamos a pasar en este que tenemos en esta cadenita. Y vamos a pasar con punto deslizado. Vamos a realizar una cadenita y en este primer punto voy a realizar un punto bajo. Así. En el siguiente punto, medio punto alto. Y vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el primero punto bajo, segundo medio punto alto y después realizamos 3 puntos altos. Así. Ahora en el siguiente vamos a realizar un aumento de punto alto. Así. Ahora vamos a continuar con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente medio punto alto y en el siguiente un punto bajo. Así. Ahora en este que tenemos aquí, este último donde hace como para girar, vamos a realizar 3 puntos bajos. 2 y 3. Así. En el siguiente, el punto bajo. Y lo mismo que realizamos de este lado, lo vamos a realizar en el siguiente lado. Medio punto alto. Y vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Así. Ahora aquí nos toca realizar el punto alto, el aumento de puntos altos. Así. Ahora continuamos con 3 puntos altos.
2 y 3. En el siguiente medio punto alto y en el último punto el punto bajo, así, y así va quedando nuestra hoja. Ahora continuamos, pasamos en este punto y vamos a realizar punto deslizado. Así. Ahora en este primer punto vamos a realizar un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto realizamos otro aumento de puntos bajos. En total de este lado vamos a realizar 2 aumentos de puntos bajos, así. Ahora en el siguiente punto medio punto alto, siguiente punto otro medio punto alto. Realizamos 2 puntos bajos en aumentos y 2 puntos bajos en a continuación, 1 y 2. Ahora en el siguiente vamos a realizar punto alto, un punto alto, en total son 2 puntos altos. Ahora vamos a realizar un aumento de puntos altos. Tenemos 1 y 2. Así. 1 y 2 aumentos de puntos altos. Ahora vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Bueno, aquí ya que terminamos después de los aumentos, realizamos 1, 2, 3, 4 puntos altos. Ahora vamos a continuar con 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora aquí donde hace como el pico de la hoja, vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así. Ahora vamos, lo que realizamos de este lado lo vamos a formar del siguiente lado. Continuamos con los 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora continuamos con los 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora nos toca realizar los 2 aumentos de puntos altos. 1 y 2. Ahora para la siguiente, los dos siguientes son 2 puntos altos. 1 y 2. 2 medios puntos altos.
1 y 2. Ahora aquí vamos a realizar un aumento de puntos bajos y aquí en este último el otro aumento de puntos bajos, que recuerden que aquí hicimos 2, aquí vamos a realizar nuevamente 2 y vamos a pasar de este lado con un punto deslizado así. Y pues ya aquí ya tenemos casi formada nuestra hoja. Ahora vamos a realizarle este punto, que es punto como un punto chino, y vamos a colocar también nuestro alambre. El alambre se lo voy a pasar aquí donde tengo la cadena, así. Vamos a jalar para cerrarlo. Aquí voy a realizar una cadenita y en este primero voy a pasar con punto deslizado. Nuevamente una cadenita y pasamos con punto deslizado. Y así vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestra hoja con un punto de cadenita y lo pasamos con punto deslizado. Así. Bueno, así voy a avanzar. Recuerden que aquí realizamos 3 puntos. Voy a avanzar al primero hasta aquí. Y aquí les voy a mostrar porque aquí vamos a formar el pico de nuestra hoja. Bueno, pues como les había mencionado que iba a avanzar hasta el primer punto de los 3 que realizamos. Bueno, aquí pasamos lo que es el punto deslizado de este y aquí vamos a pasar y vamos a hacer un punto bajo, subimos una cadenita y aquí en estos dos vamos a formar el punto picot, así. Tomo una cadenita y realizamos nuevamente el punto deslizado y así vamos a trabajar ya de esta forma hasta terminar y cerrar nuestra hoja. Bueno, y pues ya aquí ya casi estoy por terminar de cerrar la hoja. Y aquí ya nada más voy a pasar con punto deslizado para que se cierre la hoja. Pasamos de este lado y realizamos punto deslizado. Y antes de cerrar nuestro hilo, vamos a acomodar bien nuestra hoja para que el alambre quede bien acomodado y no nos vaya a quedar muy jalado y se vaya a hacer como se vaya a enroscar pues la hoja. Pero una vez que ya la tenemos así, ahora cerramos por completo ya el hilo y pues forramos un poco de alambre. Cortamos. Y pues ya aquí tenemos formada nuestra hoja. Miren. Bueno, ahora nos toca pasar al siguiente paso que es armar. Bueno, vamos a hacerle unos pistilos. Es lo que el siguiente paso que vamos a realizar son los pistilos de nuestra flor. Bueno, aquí ya realicé 3 pistilos
y a la flor le voy a poner 4 y los estoy realizando con el color rojo para que le resalte un poquito en el centro. Vamos a ponerle un poquito de silicona a nuestro alambre y vamos a pegarlo para poderlo enrollar. Y así vamos a ir forrando todo nuestro alambre para poder formar nuestro pistilo. Le voy a poner un poquito de silicón para que ya se quede trabado el hilo y no se me vaya a desenredar. Cortamos y ya que lo tenemos aquí le giramos nuevamente para que se nos quede más apretadito el hilo que pasamos. Ahora sí lo vamos a doblar por la mitad y vamos a girar. Así. Bueno, y aquí ya tengo formado mis 4 pistilos. Ahora los voy a colocar de un solo tamaño para cortarles un poquito aquí lo que les sobra para que queden al mismo tamaño. Bueno, para la flor, para armar la flor yo tengo este alambre que es forrado y es de ya viene forrado. Si ustedes tienen un alambre un poco más grueso, pues se lo pueden poner. Yo le voy a poner porque no quiero ponerle palito de brocheta, le quiero poner alambre, pero es el único más que tengo un poquito más grueso. Tengo otro, pero está más delgado. Tengo pero está más delgado que miren, así que le voy a poner que ya está forrado. Bueno, y voy a poner 2 pistilos de esta manera. Le voy a poner un poquito de silicón para poder pegar nuestro alambre de este lado aquí. Y también voy a poner aquí mismo los que me faltan. Siempre cuidando que aquí arriba estén a el mismo tamaño los pistilos, para que no les vaya a quedar uno más grande, otro más arriba. Así. Bueno, aquí le voy a forrar un poquito de verde. No es mucho, es un poquito para que no se, así para que tenga un poquito más de macizez, que esté más apretadito y al pasar la flor pues no se me vaya a despegar. Y aquí le voy a dar unas vueltas así para que se quede trabado, bien pegado el hilo.
así. Bueno, una vez que ya lo tenemos realizado, vamos a poner nuestro alambre en el centro de nuestra flor pequeña. Bueno, chicas, aquí vamos a pasar nuestro alambre, pero aquí vamos a tratar de que esto quede al ras aquí de nuestra flor, que no se nos vea lo verde aquí en el fondo, solo que se nos vean los pistilos rojos nada más. Entonces vamos a tratar de pasarlo con cuidado para no maltratar el tejido. Vamos a pasar de tratar de pasarlo que llegue hasta el fondo. Bueno, voy a pasarlos y ya se los muestro. Bueno, pues aquí traté de pasarlo un poco más y así es como lo voy a dejar ya, porque pues aquí no le dejé tan grande el huequito, así que salió un poquito grueso lo que le pusimos y pues hasta ahí pasó, pero así lo voy a dejar. Ahora vamos, como les había comentado, que esta la voy a hacer en una sola flor, entonces esta la voy a pasar aquí de este lado y aquí le voy a abrir el hueco para que pueda pasar bien lo que es el tallo. Y esta la vamos a poner de esta manera aquí y la vamos a jalar así. Pero antes vamos a colocarle un poquito de silicón alrededor para poderla fijar y que no se nos vaya a mover o a despegar. Así. Y una vez que la tenemos, la pasamos hasta el fondo y la jalamos. La jalamos para que se nos pegue a la que hemos pasado en la segunda. Así. Miren, y pues una vez que ya la pasamos, acomodamos aquí los pétalos para que se vean bonitas. Miren, así ya queda un poco más rellena, pero al igual que esta, pues también se ve también bonita porque está un poco más descubierto lo que es el centro. Igual también me gustó de las dos formas. Y esta también, que es de una sola vuelta de pétalos. Esta es una sencilla. Ya esta es con 2 capas de pétalos y esta vendría siendo con 3, que es la primera que le pusimos, y ya la segunda es con las dos capas de pétalos. Bueno, ahora vamos a colocarle el sépalo. Vamos a colocarle un poquito de silicón para que se nos pegue bien el sépalo y le demos la forma.
Siempre que coloco un sépalo, siempre me gusta como aplastarle así para que los puntos más, los que son más poquitos, los que son pocos, se les haga así como el botoncito abajo. Así. Y a esta pues nada más le voy a colocar un poquito de silicón aquí porque los picos no se los voy a pegar, así se los voy a dejar. Nada más un poquito de silicón alrededor para que se pegue bien el sépalo. Ya que los picos del sépalo pues no se los voy a pegar, así se los voy a dejar libres. Y una vez que tenemos, pues acomodamos bien nuestra flor con nuestro sépalo. Porque esta flor, los sépalos, los picos los tiene así, hacia abajo, así. Así. Bueno, ahora vamos a colocarle lo que es vamos a forrar nuestro tallo de la flor. Y también vamos a colocarle lo que es la hoja. Bueno, creo que ya a esta altura ya le voy a colocar lo que es la hoja. Bueno, y así voy a terminar de forrar todo mi tallo. Bueno, pues ya aquí quedó terminada nuestra flor gloxinia. Miren, forré el tallo, le coloqué su hoja y así es como quedó nuestra flor. Espero que les guste y le entiendan al tutorial, pues ya que me costó un poquito de trabajo sacarlo porque la verdad no tenía ni idea de cómo se realizaba, pero checando la foto y viendo más o menos qué tipo de flor casi es, pues fui tratando de realizarla. Y pues esta es podría decirse que la flor que va más rellena. Esta es la que va medio rellena. Así. Y esta es la flor sencilla. Y bueno, pues complaciendo a nuestra suscriptora Yorleni, que ella fue la que me pidió el tutorial de estas flores gloxinias, pues aquí están realizadas. Espero que las realicen y le entiendan al tutorial. Bueno, y para todas ustedes también suscriptoras, parte de esta familia, pues aquí están realizadas con mucho cariño para todas ustedes. Y bueno, pues ya aquí ya las tengo colocadas en un florero y así es como
se ven. Así es como quedaron. Estas las podemos hacer así de lado para que tengan más vista. Aquí está la pequeña. Dejo este lindo y hermoso tutorial de flores de gloxinias. Bueno, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.